Gracias por continuar con nosotros en Supermanzana 21. Y bueno, nosotros también somos muy amables, nos encanta apapacharlos, pero sobre todo nos encanta tenerlos informados de temas relevantes y sobre todo de salud. Y hoy se encuentra con nosotros el doctor Newsberg su especialidad es oncología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, mucho gusto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por haberme invitado acá a este programa a hablar de un tema tan importante como es el cáncer de pulmón. Perfecto. Tan importante que el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes en el mundo. Se presentan como promedio 1.400.000 casos anuales. 1.400.000. 1.400.000. Y es uno de los cánceres que más mortalidad produce en países como México y países como Estados Unidos. Ahora, ¿qué es el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón, contrario a lo que muchas personas creen, que es una sola enfermedad, no, es un conjunto de enfermedades. Un conjunto de enfermedades que es el resultado de la interacción de factores hereditarios, es decir, de factores genéticos y factores ambientales, que traen consigo que cambie la información genética y las células se comiencen a dividir mucho más rápido, de forma incontrolada, y formen un tumor. Ahora, ¿cuáles son las causas del cáncer de pulmón? Hay varias, pero todos estamos de acuerdo que el hábito de fumar constituye la principal causa del cáncer de pulmón. Sí. En México, 14 millones de personas fuman y más de 60.000 mueren a causa de este hábito. Entonces, la persona que fuma tiene 20 veces más riesgo de padecer de cáncer de pulmón que las personas que no fuman. Entonces, estas personas fumadoras, no solo por sí, no solo la persona que fuma, sino las personas que están alrededor, los llamados fumadores pasivos, tienen un riesgo que es comparable, casi igual, a la persona que fuma directamente. El cigarro como tal se ha comprobado que en su composición tiene más de 4.000 sustancias y científicamente ya se ha demostrado que más de 60 de estas sustancias tienen efectos cancerígenos. El hábito de fumar produce, el daño que produce está en relación con la cantidad de cigarros que la persona fuma y más que la cantidad con el tiempo que la persona está fumando. Es decir, el riesgo es mayor, es decir, esta exposición continuada de estos carcinógenos, es decir, de estas sustancias carcinógenas en el tracto respiratorio, en este caso que estamos hablando, produce, es decir, por mucho más tiempo produce mayor daño. Claro. Asimismo es lo contrario, es decir, cuando la persona deja de fumar, sabemos que el riesgo disminuye y así una persona que lleva 10 años sin fumar, el riesgo disminuye en un 50%. Wow, o sea, pero imagínate, 10 años. Pero, por ejemplo, una persona que fumó durante 20 años y luego dejó de fumar, ¿ya hay un daño que ya está hecho? ¿Ese daño es irreversible o puede irse, digamos, limpiando? Es lo que acabo de decir. Si la persona fumó por 20 años, tiene un riesgo incrementado de tener cáncer de pulmón. Tenemos que recordar que el riesgo es la posibilidad o probabilidad que tiene el paciente de padecer la enfermedad. No queremos decir que todo paciente que fuma va a tener un cáncer de pulmón, pero sí el riesgo es mucho mayor en aquellas personas que fuman. Y si fumó 20 años y ya tenía, es decir, ya había comenzado, la cédula se había dañado y comenzó el proceso, sí ya va en aumento. Ahora, si no había daño celular y la persona dejó de fumar, a medida que pasen los años va a tener mucho menos riesgo de padecer de cáncer de pulmón. Wow, Okay. fíjate qué interesante. A veces las personas se preguntan, ¿y si no fumo? ¿Por qué si no fumo tengo cáncer de pulmón? Porque como dije, hay fumadores pasivos. Esa es una causa. Hay otras causas, es decir, no solo el hábito de fumar, hay otras causas, pero la más importante es el hábito de fumar. Los trabajadores que trabajan con asbesto, que es un material muy utilizado para techos, para frenos de autos, pero que cuando se descubrió el potencial que tenía para producir cáncer ha dejado de usarse. El gas radón, los trabajadores de la industria del níquel, del arsénico, los derivados del petróleo, los barnices, las pinturas, todos estos son riesgos.
Es decir, son factores de riesgo para producir cáncer de pulmón. Pero insistimos que por mucho, del 80 al 90% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón son pacientes fumadores. Por el cigarro. Es por el hábito de fumar. Doctor, ¿qué tan cierto es que cuando deja una persona de fumar, en determinado tiempo se le desarrolle un efisema pulmonar por haber dejado de fumar de golpe? Pues supuestamente dicen que tienes que, o sea, si lo vas a dejar, tiene que ser paulatinamente hasta que lo dejes por completo. Que si lo dejas de golpe, te da efisema pulmonar. No tanto. El enfisema pulmonar es otro tipo de enfermedad que está asociada también al hábito de fumar, y es la combinación del daño que ha producido ese cigarro en el pulmón como tal, en los alvéolos pulmonares, pero no quiere decir que tenga relación directa con si lo dejas brusco o lo dejas de forma paulatina. Lo que sí es cierto que el cigarro tiene una sustancia, la nicotina, que todos conocemos, que tiene un fuerte poder aditivo y tóxico. No está considerado como un cancerígeno, es decir, como no tiene potencial cancerígeno, pero sí aditivo. Y entonces por eso los pacientes que están en tratamiento comienzan paulatinamente a desintoxicarse. Por medio de varias técnicas. Hay medicamentos, hay otras técnicas como los cigarrillos electrónicos que están exentos de nicotina, todas estas cosas que hacen que el paciente comience a desintoxicarse, es decir, comience a dejar el hábito, le sea más fácil al paciente deshabituarse. Hace unos momentos iniciaba usted esta plática comentándonos que hay dos causas, la genética y las cuestiones ambientales, lo que puede pasar. En la cuestión genética, específicamente por algo, o sea, siempre, si mi mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer, si mi papá tuvo cáncer, es posible que yo tenga cáncer, o mi abuelito, o cómo se da. Es posible. Uno de los factores de riesgo es la predisposición familiar o la predisposición genética que tenga el individuo a padecer cáncer de pulmón. Ahora, ¿qué sucede? Específicamente en el cáncer de pulmón, no se ha determinado, hay hábitos que se hacen familiares, hay familias en que es muy usual que todas las personas fumen. Entonces, no se ha determinado si sí es la predisposición familiar como tal o el hábito que tienen todos en la familia de fumar. Lo que sí, el cáncer de pulmón es decir, ahora de pulmón, pero en general el cáncer, es la interacción de esos factores ambientales que dañan la información genética y producen entonces esa división incontrolada de las células que producen un tumor, ya sea en el pulmón, que estamos hablando en este caso, u otro sitio. ¿Por qué? Porque esos carcinógenos son considerados genotóxicos, es decir, afectan directamente la información genética y por eso es que se produce el daño. Y bueno, y ahora ya detectado el problema del cáncer del pulmón, ¿se puede extraer el tumor? ¿Se regenera esa parte o ya no hay cura, digamos? Sí, a ver, todo es muy importante. Yo insisto en la prevención, que es lo fundamental. Es lo primero. Luego que el paciente ya esté enfermo, hay que saber, uno, qué tipo, como habíamos hablado anteriormente, es un conjunto de enfermedades, no es una sola. Lo primero es saber a qué tipo de cáncer de pulmón nos estamos enfrentando, porque el tratamiento va a depender de este tipo. Y más que el tipo, es decir, el tipo histológico, hay que tomar una biopsia de ese tumor para saber específicamente qué tumor es. Pero además hay que hacer estudios para saber hasta dónde se ha extendido la enfermedad. Es decir, hay que lograr saber la etapa de la enfermedad. A veces tenemos un paciente, el paciente o los familiares se desesperan un poco una vez que se sospecha que tiene cáncer de pulmón porque me pongan tratamiento. Pero es muy importante saber el tipo de cáncer y además saber en qué etapa está ese paciente, porque el tratamiento va a ser específicamente para ese tipo y para la etapa en que se encuentre. Entonces, inicialmente hay tratamientos que son locales, es el caso de la cirugía, el caso de la radioterapia, el paciente se estadió, está en una etapa avanzada y se puede operar y el paciente se recupera completamente de su enfermedad. Qué maravilla. Sí está en una etapa avanzada. Ahora, ya en una etapa inicial, en etapas más avanzadas, sí ya requiere de otros tratamientos que son sistémicos, no locales, es decir, quimioterapia, inmunoterapia, terapia con anticuerpos monoclonales y el paciente se... Una pregunta rapidísimo, doctor. Si alguien fumó, ¿sí?
o sigue fumando, es bueno que se vaya a checar, que se vaya a hacer un estudio, qué estudio se debe de hacer para ver si lo tiene, si no lo tiene. Muy, muy importante. En cuanto a síntomas que produce el cáncer, hay pacientes que están completamente asintomáticos. Hay pacientes que no se sienten nada. En los estadios iniciales la enfermedad es completamente asintomática. Entonces, el médico y el paciente tiene que saber cuándo es un paciente de riesgo. ¿Cuál es el paciente de riesgo? Paciente mayor de 50 años, paciente masculino, aunque ya el sexo femenino por la cantidad que fuma ya está equiparable. Pero bueno, masculino, mayor de 50 años, que tenga una ocupación de riesgo como las que hablamos anteriormente, que sea fumador, sobre todo fumador inveterado, aquellos pacientes que han fumado por 10, 15, 20 años. Esos pacientes, aunque no tengan síntomas, son los que tenemos que tener en la mira para hacerle un pesquisaje, para hacerle un chequeo y detectar precozmente que tenga la enfermedad o estar seguros que no la tiene. Wow, qué importante, qué buena pregunta, Juan Carlos, de verdad. Pues muchísimas gracias, doctor. Otro día lo esperamos aquí con este tema. La Muchas verdad gracias que a ustedes. es bueno informarse. Esperamos que haya sido útil para ustedes esta información. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Aquí lo esperamos gracias otro a día, ustedes. con mucho gusto. Gracias, doctor. Y bueno, pues vamos Gracias. a checarnos. A el primo de un checarse. amigo que fumaba, ¿verdad? El primo de un El amigo primo de un amigo de un amigo. Perfecto, bueno, pues nosotros nos vamos a un corte comercial, no se despegue todavía, hay mucho más en su programa Super Manzana 21.